La migración es un tema que toca muy cercano a casa. Es algo muy curioso porque creemos que el ser humano es nómada por naturaleza, pero es cierto que de golpe te encuentras con la mitad de tu familia de un lado y la otra esparcida en distintas partes del mundo. No sabes dónde vas a vivir el resto de tu vida, pero quieres explorar esos paisajes nuevos y desconocidos. De repente te das cuenta que donde quiera que estés, siempre vas a tener gente que echarás de menos y lo que una vez llamaste hogar en tu corazón. En el episodio de hoy hablamos entre emotivas palabras y narrado por nosotras mismas como emigrantes, sobre las situaciones forzosas en las que tuvimos que irnos de Venezuela, esperando que puedan acompañarnos y aprender algo en el camino. Amaste con locura. Se alejaron. Aprendimos a dejar ir. Has herido sin querer. Nos despedimos. Te frustraste. Lloras. Pero también ríes. Aceptamos los cambios. Compartiste tus sentimientos. Te desahogaste. Nos arrepentimos. Cambiaste de opinión. Y creciste. A veces no sabemos por dónde empezar. ¿Qué tal por el principio? Yo soy Amanda Michelena. Y yo soy Juliana Ollone. Y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. ¡Bravo! Me encanta. Siempre voy a decir bravo o algo así por el estilo. La verdad, discúlpenme por ser tan monótona. Estamos muy contentas de estar acompañándonos otro lunes de Sin Juzgar a Nadie. Esta oportunidad tenemos una invitada súper especial, sobre todo para Juliana. Es una amiga de la casa, por decirlo de esta manera, y vamos a estar hablando con Andreina Pérez, que es su nombre. Hello. Sobre lo fuerte que ha sido para nosotras la migración, siendo nosotras venezolanas y sobre todo bajo el paraguas, no voy a decir eso, sobre todo bajo las situaciones y las condiciones en las que nos fuimos del país, que personalmente siento que son historias increíbles, no tanto por lo bueno, sino por lo malo y bueno, realmente por lo que es. O sea, por lo que es y por lo que fue y lo que para nosotras significa hoy día. Y nada, quiero darles la bienvenida, bueno, obviamente Juliana, bienvenida al podcast, tu podcast. Hola Amanda, ¿cómo estás? Gracias por darme la bienvenida a nuestro podcast. Espero que todos estén muy bien. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Y como dice Amanda, estoy muy contenta porque tengo a una de mis mejores amigas, a una de mis hermanas que me dio la vida aquí con nosotras. Vamos a estar aquí compartiendo, como dijo Amanda, nuestra historia de cómo y por qué nos fuimos de casa y cómo nos sentimos en esos 3 días que para nosotros se nos hicieron larguísimos, pero que marcaron un antes y un después, tanto nuestra vida en Venezuela como nuestra vida fuera de Venezuela. Y bueno, a mi linda, bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí con nosotras. Te queremos mucho. Siento que no debiera aplaudir. Aquí estamos. Pero bueno, perdón. Yo también aplaudí, pero bajito. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme en el podcast. Lo he estado escuchando desde que salió el primer capítulo y me siento súper emocionada de acompañarlos ahora del lado del emisor. Bueno, como dijo Juliana, mi nombre es Andreina Pérez, soy muy amiga de Juliana y su fiel seguidora de sus trabajos y diseños. Soy seguidora secreta en las redes sociales de Amanda, hasta hace no mucho que le confesé que la sigo cual acosadora. Y me entretengo de una manera increíble con sus publicaciones. Yo siento que publico más de lo que debería y gracias por honestamente decirlo. Muy bueno tenerte en mi timeline. Bueno, actualmente vivo en Montreal, Quebec. Es la provincia francesa de Canadá. Migré hace 3 años y contando el cuarto. Y me gradué en Venezuela. Me gradué en la Universidad de Carabobo como contadora pública, por lo que ahorita estoy trabajando en una empresa de diseño de cocinas y baños como contadora y administradora ahí. Increíble. Como todas mis amigas, lográndola. Empecé así. Lográndola, partiéndola mal.
Bueno, para dar inicio a la conversación, creo que es necesario como que subrayar el hecho de que esta es la primera vez que vamos a estar hablando de un suceso que marcó no solamente la vida de ustedes, pero de todas las personas que las conocemos y las queremos. Por primera vez y fuera del anonimato, Juliana y Andreina nos contarán en el podcast lo que sucedió en mayo del 2017 en una de las protestas en Valencia, que realmente fue una de las tantas represiones que hubo en Venezuela de libertad de expresión en contra de la dictadura. Para hacer un preámbulo de la situación, a Juliana y Andreina las metieron presas por 3 días, sin orden judicial, sin ningún cargo realmente válido, porque realmente lo que ellas estaban haciendo junto a las otras 19 personas que estaban con ellas había sido protestar por un país mejor, que realmente todos en nuestra vida siendo venezolanos lo hemos hecho. Yo me encontraba en ese momento en Londres y para el tiempo en que pasó eso fue cuestión de horas, si no fue minutos, en el que ya todos sabíamos lo que le habían pasado a ustedes. Y para mí fueron unos días, 3, 4 días, porque yo me acuerdo que para la noche en que ustedes la soltaron, para mí era de madrugada. Entonces realmente era como que si yo estuviera viviendo incluso un cuarto día. Todos los venezolanos que se encuentran fuera, o en su mayoría que han pasado una experiencia parecida, le ha servido para bien y para mal como una lección de vida en supervivencia, una lección de vida en resistencia, y sobre todo de que cuando la vida pasa tenemos que tomar decisiones. Y honestamente estoy muy agradecida, primero que todo, que estén bien, que gracias a Dios no les pasó nada y que fueron una de las que de verdad corrieron suerte de que no les haya pasado tanto como lo que pudo haber pasado. Y bueno, nada, quería invitar a empezar la conversación con eso, o sea, si nos pudieran poner en contexto sobre cómo ustedes vivieron esto, porque creo que cuando hay que contar una historia no hay nadie más perfecto que los protagonistas para quienes la cuentan. Como dice Amanda, las tres tuvimos unas historias, o tenemos unas historias bastante marcadas de cómo nosotras nos fuimos de casa. Y bueno, en el podcast de hoy quisimos invitar a Andreina para hablar sobre la emigración, o sobre la migración de Venezuela, porque esto se ha vuelto como un caso muy común, porque en Venezuela hay una emigración masiva en este momento por la situación del país, que no es secreto para nadie. Nada, Andreina y yo siempre hemos sido muy apasionadas o muy patriotas, o sentimos a flor de piel, no es la primera vez que lo digo en el podcast, y me gusta que se escuche mi voz, o por lo menos ser parte del cambio o estar presente. Entonces, cada vez que habían brotes o protestas durante varios años consecutivos, porque esto empezó desde hace mucho tiempo, creo que en el 2012, si mal no recuerdo, Andreina y yo asistíamos a las marchas y a las convocatorias que la oposición, o mal llamada oposición, porque éramos mayoría, nos convocaban. Y entonces resulta que en esta vez era una marcha muy diferente, era una convocatoria de un plantón que consiste básicamente en el que un grupo determinado de personas se iba a quedar en el elevado del Trigal. Somos de Valencia, obviamente la gente que nos escucha a lo mejor no sabrá en qué parte específico es esto, pero aquí les vamos a dejar algunos datos específicos por si lo quieren googlear o no. Y estar allí durante un tiempo determinado, aproximadamente, o lo que se quiere es como 24 horas, plantarse. Es una protesta pacífica y es legal. Eso es desde mi punto de vista, pero aquí está Andreina, que yo quiero que nos cuentes un poquito sobre tu punto de vista y cómo tú veías las protestas en ese momento, o qué significaba Bueno, para ti. desde mi punto de vista como persona, mi motivación para manifestar, como todo venezolano, contra el gobierno venezolano siempre estuvo en mí. O sea, yo siempre he sentido que tengo que oponerme a las injusticias, como tú decías antes, y yo siento que eso lo saqué del activismo de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido activista contra el gobierno que está ahorita. Que vivan las mamás. Sí, venezolanas. Desde el paro petrolero del 2002, ella ha protestado en todas las actividades, y desde joven siempre he tenido ese sentimiento a oponerme a eso, a luchar contra lo que yo creo que está mal y exigir mis derechos como persona y como ciudadana.
Bueno, no es un misterio que en Venezuela no se sigan las leyes de derechos humanos y mucho menos en las manifestaciones de ciudadanos enardecidos. Por lo cual, cuando todo el venezolano decide salir a manifestar, está claro en su mente que puede pasar lo peor. Y lo peor es lo peor, desde torturas, muertes, etc. Sí. Sin embargo... Que cabe recalcar que cuando para otras personas o otros países lo peor puede ser que, no sé, te metan preso, diría yo. Pero aquí estamos hablando de que lo peor es que básicamente atenten contra tu vida o de los tuyos. Pero es que eso peor No, empieza cuando te meten preso. En todos los países... Cuando a ti te agarran. Claro, porque en todos los países libres que tú puedes ser tú y opinar tu punto de vista y reclamar tus derechos, las manifestaciones son legales, entonces no te tienen ni por qué meter preso ni por qué torturar, a menos de que obviamente esa manifestación se haya salido de control. Y sea violenta. Y en dado... Exacto, y en dado caso se haya salido de control y sea violenta, ellos no están en el derecho ni de torturarte, ni de meterte preso, ni de matarte, ni de dispararte. Lo único que pueden hacer es dispersar y acabar la manifestación, que eso es lo que se debió haber hecho en ese momento. Y aquí hay un conflicto entre los dos bandos, o sea, entre nosotros como personas pacíficas y ellos que tienen las armas a amedrentarnos a nosotros. Y es lo que pasa en este punto. Este plantón, que se suponía que iba a empezar con 24 horas y luego iba a ir evolucionando, por así decirlo, llega la policía y la GNB. Lo que nosotros éramos un grupo bastante nutrido de personas que estábamos todos en la autopista, todos en el distribuidor. Estoy hablando de bastante gente. Esta gente empezó a amedrentarnos con disparos. La gente huía por miedo, obviamente, y quedamos muy pocas personas. De hecho, Juliana y yo subimos, nosotros estábamos en la autopista o en la área verde de la autopista y subimos al distribuidor para resguardarnos de ellos, y ellos nos persiguen hasta arriba del distribuidor y luego bajamos donde está la torre BOD. Ahí, no, yo creo que la adrenalina que nos invadió en ese momento, porque esta gente nos estaba disparando directo, que yo le decía a Juliana, cúbrete la cabeza porque nos están disparando, y corrimos. Y que eran balas de verdad, no eran balas de goma. No, y no eran No eran bombas lacrimógenas, no eran... No, bombas lacrimógenas sí lanzaron un montón al principio. De hecho, las manifestaciones en Venezuela se habían vuelto un poco pasivo-agresivas de parte de los manifestantes porque ya estábamos un poco hartos o estaba en un punto en el que ya uno ya no podía más. Entonces, cada vez que lanzaban ese tipo de bombas lacrimógenas, ya como que nos habíamos vuelto inmunes, no al olor, porque obviamente sí nos pegaba, pero sí la gente con guantes los agarraba y se tapaba la cara y se las devolvía a los policías. Entonces, como que ya ese método de ellos de dispersar una marcha ya no les estaba sirviendo, entonces se ponían más agresivos aún y lanzaban perdigones o balines de goma. Y en este caso, como no era la Guardia Nacional la que nos estaba amedrentando, sino que era la policía, que eso es otra cosa que no debe pasar, eran ya balas normales, eran balas de que te disparan y te matan, pues. Balas. Exactamente. Y eran los dos, eran la policía al principio, la Guardia Nacional después. O sea, son todas las Fuerzas Armadas ahí. Bueno, en este momento que nos dirigimos a la torre BOD, que por cierto me estaba recordando Juliana, nosotros nos regresamos. Nos regresamos porque hay una señora en medio, bueno, voy a explicar un poco tecnicismo, estaban a unos cuantos metros de nosotras en la isla de la calle o de la vía, y a ella la están golpeando, y un grupo de personas, no me acuerdo muy bien, creo que éramos 30, nos regresamos para ayudar a la señora que está sola. En ese momento... Sí, que era una señora mayor, ¿no? O sea, sí, era una señora mayor y la estaban golpeando fuertemente porque que eso es algo que yo le decía a Andreina, o sea, si fuera mi mamá o fuera mi abuela o lo que sea, yo me hubiera devuelto a ayudarla. Entonces fue una de las razones por las que nosotros dos nos devolvimos o retrocedimos todo lo que habíamos avanzado para huir de estas personas.
y yo me sentí acompañada, me sentí apoyada porque éramos un grupo de gente bastante grande, pero efectivamente el miedo puede más y claro que es entendible perfectamente. Obviamente no vamos a juzgar a nadie cómo actúa porque uno no sabe cómo puede actuar en esas situaciones cuando tú estás en peligro. Hay que estar ahí, pienso yo. Exactamente. Exacto, cuando tu vida corre peligro, pero cuando nosotras dos nos volteamos ya no éramos un grupo grande de personas, éramos muy pocos, unos 5 fue que quedamos y éramos muchos, o sea, realmente Sí. Quedamos solos. Realmente sí, quedamos solos y ellos utilizaron ese separa y vencerás, divide y vencerás, porque ya después de ahí la señora estaba... Desapareció. Sí, en nuestra... O sea, sí, literal. Ya no estaba Sí, cuando claro, nos devolvimos porque es a que- huir de esas fuerzas que venían hacia nosotras. Ya no nos podíamos volver a la vía que estábamos tomando antes. Y nuestra salida sería entrar a la Torre BOD, que es una torre empresarial con muchas oficinas, locales. Y habíamos visto que unas personas sí habían llegado a entrar a la Torre BOD para resguardarse. Pero cuando nosotros llegamos, las 7 personas, 5 personas, no sé cuántas éramos, nos cerraron las puertas. Y habían todavía personas en las puertas del otro lado y les tocamos y les decimos, déjenos entrar, porque las teníamos atrás a la policía. Y ellos se negaron, me imagino yo, por el miedo a que entraran a la torre a sacar gente. Ya Claro. cuando vimos ahí que eso era una salida, una calle ciega, lo que hicimos fue meternos a un local que daba hacia la calle. Que ahorita sí. Que básicamente una de las compañeras que metieron presos con nosotros, que se llamaba Michelle, obligó a la gente o a los empleados que estaban en ese local a abrirnos, porque si no igual nos iban a agarrar afuera, pero ya estábamos desesperados de una manera de que necesitábamos resguardarnos en un sitio, que Michelle amenazó a las personas del local y que si no nos abren, no sé qué fue lo que les dijo, pero nos abrieron Ya. y entramos. Pero ya los teníamos atrás a las Pero- personas estas. Ya era muy tarde. Ya teníamos a la policía atrás y de hecho ya ahí es difícil diferenciar si era policía o guardia nacional, porque cuando entraron ellos amenazaron con tirar una bomba lacrimógena dentro del local. Dentro del... Wow. Lo hicieron, de hecho, era un local muy pequeño, de verdad. Yo que- me salí antes de que la echaran, de hecho, o sea, de que metieran la bomba, y creo recordar sí que tiraron una adentro, o sea... Sí, lanzaron una bomba adentro porque es ilegal sacarlos de un sitio si obviamente no tienen una orden judicial de arrestamiento. Ya. Entonces, para ellos poder capturarnos tuvieron que recurrir a este Método inhumano, porque qué maravilloso inhumano de método. su parte, o sea, Exactamente, qué horrible. de lanzar una bomba lacrimógena, que eso parecía una cámara de gas porque era un cuarto bastante pequeño y de hecho dañó alguna, era una tienda, si mal no recuerdo. Era de hogar, pero no sé, había cosas de vídeo también. Sí, Ujú. de decoración. Y dañaron varias de las decoraciones con esa bomba Claro, lacrimógena sí. que lanzaron dentro. Nos agarraron a todos, inclusive a las personas que trabajaban ahí, pero nosotros hablamos que ellos no estaban en la marcha para poder, o sea, porque realmente era injusto y como dijimos antes, Ya. yo me pongo súper a las injusticias y no tenían por qué caer presos unas personas que tampoco estaban manifestando, sino que quisieron solamente ayudarnos y nos abrieron las puertas del negocio. Y que hay que recalcar que dentro de todo, todas las manifestaciones que se hacían en contra de la dictadura eran pacíficas, eran personas que como ustedes no estaban armadas, eran personas que no llevaban mensajes de odio y que eran jóvenes en su mayoría, o que eran personas que iban en familia a protestar. Entonces, estamos hablando de que no solamente las dispersaron a todas las personas que estaban en el plantón, sino que las amedrentaron, las acorralaron y obviamente a quienes no pudieron terminar de escapar como ustedes, las agarraron. Yo viviéndolo desde afuera, me da pánico porque hay unos videos en donde se ve claramente qué fue lo que pasó, las vemos a ustedes dos, básicamente tratando de lidiar y ver qué era lo que estaba pasando, porque yo entiendo perfectamente lo de las injusticias y hay muchas veces en donde uno pierde el control de sí mismo y creo que cuando tú creces con tanta injusticia, todo lo que tú puedas tener a tu mano
realmente como que lo quieres reclamar. Y es así como que, ¿por qué nos van a y yo veía los videos y yo decía, ¿por qué las están metiendo presas si ellas no están haciendo nada malo? Están ejerciendo su derecho de protestar libremente, libre y pacíficamente por lo que corresponde, porque es difícil y es muy complicado realmente como que para otras personas de otros países entender que nosotros nos robaron muchas cosas, incluyendo la libertad de poder protestar. O sea, nos debilitaron y estamos hablando de que por lo menos nuestra generación no conoce otra cosa. O sea, cuando todo esto empezó éramos unas niñas y que realmente cuando al paso del tiempo es como dan mucha más rabia. Entonces cuando yo las vi a ustedes, primero el pánico no fue normal. O sea, porque obviamente, bueno, no hay que explicar mucho. Son gente muy querida y una de las cosas que yo les estaba diciendo a las chicas fuera del podcast es que cuando uno está fuera del país y uno sabe que el país está volviendo a pasar en crisis, el miedo que más yo tenía era ver las listas de la gente presa o de la gente que había muerto y reconocer los nombres. Y creo que a todos nos ha pasado que nos hemos reconocido el nombre y ese fue mi caso de confirmar uno de los miedos más grandes que ya yo tenía. Ver los nombres de ustedes en la lista de las personas que las tenían presas, porque a ciencia cierta nadie sabía qué era lo que iba a pasar con ustedes, ni ustedes mismas, porque era una cosa que nadie podía. Y lo único que teníamos como que a nuestro favor, en comillas, es que la gente del foro penal estaba muy con manos a la obra ayudando a toda la gente que estaba en esa situación. Sí, porque no era la primera vez que llevaban presos ya a manifestantes, o sea, realmente era ya un método que se venía haciendo desde unas semanas antes de que nosotros fuéramos a esa manifestación para amedrentar y obviamente generar miedo para que las personas ya no siguieran saliendo a la calle a manifestar. Sí, exactamente. Y ahora, eso es lo que yo vi en el video. ¿Qué fue lo que a ustedes les pasó por la cabeza? ¿O qué es lo que se pueden acordar de cómo se vivió? Porque una cosa es verlo, ya yo estaba en pánico, pero otra cosa es como vivirlo. En ese momento, a mí, yo de verdad no sabía cómo sentirme. Yo al principio me estaba resistiendo a que nos llevaran a otro sitio. Yo en mi cabeza decía, aquí no nos pueden agarrar, no nos pueden llevar. Yo decía, nos van a soltar aquí mismo porque si nos llevan a otro sitio va a ser más complicado. Pero la GNB nos agarró, la policía, a amenazas con insultos. Nos metieron en la parte de atrás de una camioneta que ellos la llamaban, o nosotros la llamábamos la perrera. Y bueno, a empujones y golpes nos subieron ahí. E incluso una señora se desmayó, que nos las tiraron encima en ese momento y nosotros como que con una incertidumbre de que qué iba a pasar, wow, cómo vamos a comunicarnos con nuestros familiares. Ni siquiera sabíamos a dónde nos iban a llevar, principal. Segundo, cuando ya nos logran meter a todo el mundo ahí en la camioneta, nos tiran una sustancia química que es como un polvo, que a mi amiga Juliana se la pasan por toda la cara, por todo el cuello. A nosotros, a todos nos pega, pero más a ella porque ella fue la que lo recibió directamente, que básicamente era como lacrimógeno, nos hacía llorar, nos hacía botar... Los mocos, sí, mocos. Sí, claro. Nos hacían llorar todo el trayecto desde que nos agarraron en la torre hasta donde nos iban a llevar el lugar de detención. Fue llorando y pensando cómo yo le voy a decir a mi mamá que me detuvieron o cómo voy a decirle a mis familiares que me detuvieron y de qué manera. Porque realmente nosotros obviamente no estábamos al tanto de que las noticias corrieron súper rápido y que ya la gente obviamente ni siquiera habíamos terminado de llegar y ya nuestros padres se habían enterado de que nos habían capturado. Pero es como dice Amanda, o sea, la historia se cuenta desde adentro, desde un punto de vista, pero también desde afuera se vive otra zozobra y otro miedo, que fue lo que vivieron nuestros seres queridos afuera, que para mí, yo se lo decía a Andreina, o era una de las conversaciones que yo tuve con Andreina adentro, que era lo que más me preocupaba, porque nuestros padres ambos sufren de la tensión, sufren de problemas de tiroides. Mi mamá sí es bastante tranquila y sabe llevar
bastante bien los problemas y eso me calmaba porque yo sé que mi mamá puede calmar a mi papá, pero realmente la gente y la incertidumbre y las cosas que tú te puedes imaginar afuera de lo que uno puede estar viviendo adentro son terribles, porque en Venezuela todo puede pasar, más que había noticias amarillistas lanzando un montón de comentarios que ni siquiera eran ciertos y entonces ponían a la gente en más zozobra y más pánico y más miedo. Y nosotras adentro realmente no es que estábamos tranquilas, en paz viviendo, porque allá adentro era bastante feo, pero las cosas que se imaginaban fuera eran peores, o sea, porque realmente a nosotras, gracias a Dios, no nos pasó nada, pero hubieron casos de violación y violación terrible y bastante graves. Entonces no hubo violación, pero sí hubo abuso psicológico. Si nos meten en esta perrera, teníamos todo este miedo, todo este pánico, porque hacíamos ese tipo de preguntas de hacia dónde nos llevan. Unos nos decían un sitio, otros nos decían otro, no sabíamos realmente a dónde nos llevaban y manejaban como ese miedo bastante bien, aparte de todo esto que nos estaban echando, esta sustancia que Andreina dijo, que no solamente nos hacía llorar, sino que a mí me ardía todo el cuerpo. Claro, es que tú le recibiste directamente. A nosotros solamente, los demás nos pegó, sí, obviamente, la sustancia lacrimógena, por así decirlo, pero a ti te pegó el que te puso todo eso rojo, al rojo vivo. Es que fue tanto, o sea, era tanto la malicia y el sadismo de este policía, porque era uno solo el que estaba haciendo esto, que a una de las policías mujeres le empezó a afectar ya la sustancia y le decía que parara, y él no paraba. Wow. ¿Y con ustedes quiénes eran las únicas ustedes o había más personas? No. O sea, además de la señora también que estaba desmayada. Éramos, no recuerdo muy bien, pero con nosotros éramos como 7, si mal no recuerdo, porque ese día, los 19 que estábamos en el cuarto, que voy a hablar de eso después, fueron las personas que detuvieron ese día. Pero con nosotros yendo en el trayecto de la torre hasta el lugar de detención fueron 7, creo. Sí, a los que nos sacaron de la tienda éramos como 7 personas. ¿En qué momento se enteraron ustedes en dónde estaban o hacia dónde las llevaban? Nosotros en todo el trayecto no sabíamos a dónde nos estaban dirigiendo. De hecho, preguntamos varias veces y nos dijeron otros sitios. Nosotros nos llegamos a enterar que llegamos a Ciudad Chávez, que es eso es un círculo militar o una prisión militar. Y fue ahí cuando nos dieron la bienvenida diciendo, bueno, bienvenidos, este es Ciudad Chávez, aquí van a estar detenidos hasta que sea su audiencia. Ellos nunca nos dieron mucha información. O sea, nosotros nunca manejábamos información de que, ok, nuestra audiencia va a ser en tantos días, o nosotros fuimos detenidos por esto, o nunca tuvimos, siempre estuvimos en un estado de incertidumbre de qué era lo que iba a pasar con nosotros. De hecho, cuando nosotros llegamos ahí, nos quitan nuestras pertenencias. Las personas que tenían zapatos con cordones nos hacen quitarnos los cordones de los zapatos y nos desprenden de todos los objetos excepto la ropa que teníamos puesta. De hecho, antes de que a mí me quitaran mi teléfono fue cuando le paso una nota de voz a mi mamá diciéndole dónde estoy y que estoy bien y que estoy con Juliana. De hecho, ella creo que hizo lo mismo. Sí, yo me metí en el baño, estaba paniqueada porque ese baño, ya hablaremos más adelante, realmente era inhumano en las condiciones en las que estaba. Me metí al baño, no tenía ni puerta ni nada y escondidas agarré y le pasé un mensaje a Miguel diciéndole que por favor le contara a mis papás que estábamos detenidas, que estábamos en Ciudad Chávez y que estaba con Andreina, pero que estábamos bien, porque realmente no Miguel, sabíamos... tu novio. Sí, no sabíamos en qué momento real podíamos nosotros comunicarnos hacia afuera con las personas, y yo no quería darle esa noticia a mi papá o a mi mamá para que les diera como un microinfarto, entonces lo manejé a través de un tercero. Yo sí fui peor. Y imagínense lo increíble, porque yo creo que cuando uno está en una situación así, lo primero es que independientemente de lo que sea, uno quiere calmar a la gente, a los demás. O sea, a mí me está pasando esto, en su caso, a ustedes les estaba pasando eso, pero que ustedes dicen, mamá, papá, tranquilos, no sé qué me va a pasar, pero yo estoy bien. Exactamente. Y eso es, para mí yo creo que esos son uno de los actos de amor también muchos de los más grandes y los más bondadosos, porque uno siempre procura cuidar del bienestar de sus seres queridos.
Y saber, y obviamente uno sufre muchísimo cuando uno sufre de ambas partes, por decirlo de alguna manera. Ustedes sufriendo, prácticamente estando ahí dentro, sin saber en el estado en el que sus seres queridos estaban, y nosotros también. Nosotros estando fuera, viendo, moviendo cielo y tierra para ver qué era lo que iba a pasar, sin saber cómo estaban ustedes. Porque si bien es cierto, los rumores eran bastante fuertes, y como era, o sea, Venezuela, para bien o para mal, es el país de los posibles, nosotros no estábamos seguros que era lo que era verdad y qué era lo que no era verdad. El miedo creo que estaba, por lo menos en mí personalmente, era demasiado. Bueno, fueron 4 días y 3 noches en las que yo sé que yo no podía dormir, y me acuerdo clarito porque no podía dejar de hablar con mi familia, y yo recuerdo que mi mamá siempre estaba en casa de la mamá de Juliana, de los papás de Juliana, porque nadie entendía a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. O sea, como que dentro de todo, yo sé que la mamá de Juliana es súper resiliente y súper fuerte, y ella siempre ha sido como que ha dado esa imagen y estaba dentro de todo tranquila. Es así como que siempre le decía a todos de cierta manera, entre comillas, porque uno siempre quiere procurar que los demás estén bien, y obviamente hay que, entre todos es como un mecanismo de defensa, como que mantenernos todos tranquilos. Pero fue muy frustrante porque en Venezuela no hay garantías de nada. No hay garantías de que se te van a cumplir tus derechos, no hay garantías de que a nadie nos podía garantizar de que era exactamente lo que podía pasar, porque puede que hubiese pasado 4 días como hubiese pasado 4 meses o 4 años. O sea, en verdad nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que iba a pasar, y el foro penal yo entiendo que estaba demasiado involucrado. Y yo sé que ustedes se comunicaron por los teléfonos, pero una vez se los quitan, ¿qué sucede? ¿Cómo entran a estas habitaciones? Nos hacen preguntas personales que nos hicieron pasar uno a uno en un cuarto para responder estas preguntas, tipo ¿en qué trabaja tu mamá? O ¿tu hermano está en el país? Cosas así. Y bueno, después de esto nos ponen a todos los 19 en un cuarto sin nada, sucio, asqueroso. Solo habían que sí materiales en algún sitio, pero materiales que sí para hacer el techo. Wow. Y bueno, ya después de estos días, o sea, son totalmente ajenos a mí. Yo ni siquiera sé cómo describirlos, de verdad. Sí, Andreina lo está describiendo así. Yo recuerdo que era un cuarto, tenía una ventana muy pequeña, hacía bastante calor, porque aparte éramos 19 personas metidos allá adentro. Hombres y mujeres todos juntos, ¿eh? No es que nos separaron mujeres por un lado y hombres por otro, no, estábamos todos juntos allí. Doy gracias a Dios porque eran personas de bien, o sea, eran personas que metieron presos como nosotros, manifestantes pacíficos. Pero dentro de ese cuartel militar también habían otro tipo de presos que sí eran presos ya maleantes, o sea, personas que habían robado, habían matado, habían violado. Estaban en otras celdas, entre comillas, porque era muy pequeño el sitio. Pasó la primera noche. Bueno, cabe destacar que a nosotros nos permitieron llamar a nuestros padres y a nuestros familiares para decirles dónde estábamos en la noche. Ya después de eso habían pasado 10 horas de nuestra detención, o si no más. Uh-huh. Y nosotros nos pudimos comunicar con nuestros familiares en la noche, que nos dijeron que no iba a ser nuestra audiencia ese día. Ya después de ahí... Yo hablaba con Andreina bastante porque yo tiendo a ser un poco como mi mamá cuando veo a una persona que está en crisis. Intento como ser la parte de calma, de apoyo y estar como siempre en la mente positiva de todo va a salir bien, estar en esa burbuja. Y la primera noche siento que para mí no fue tan fuerte porque yo lo estaba manejando de otra forma y desde otra perspectiva, diciendo, ok, claro, en mi mente ya decía como que esto ya ha pasado antes, pero las personas que agarran presas lo hacen solo para amedrentar y lo sueltan ahí mismo, ese mismo día, unas horas después, el sustito para que más nunca vuelvan a salir a la calle. Pero no pasa eso, entonces yo recuerdo haberle dicho a Andreina, bueno, Ami, estamos en una pijamada, pero no es nuestra casa. Y ahí nos quedamos hablando toda la noche por horas, donde realmente cuando la gente tenía sueño lo que hacía era quitarse sus zapatos y acostarse encima de ellos.
no, o sea, yo las 3 días que estuve ahí, 4 días que estuve ahí metida, pude dormir 1 hora máximo entre todas esas 72 horas porque me daba pánico. Ese cuarto no tenía puerta, no era que tenía una reja y nos encerraron ahí, sino que estaba abierto y podía entrar cualquier persona. Aparte que estaba custodiado por fuera y por dentro, o sea, por fuera de la ventana también estaba un guardia que nos decía un montón de cosas y estaba ese abuso psicológico de uno preguntar qué hora es y te decían la 1 de la mañana, entonces preguntabas 2 minutos después y te decían las 3 de la mañana, o, ¿sabes? No sabías en qué espacio-tiempo, que para mí eso era lo que más me afectaba, en qué situación estar. Sí, de verdad que gracias a Dios que a mí me tocó no pasar esta situación sola, sino que estaba con Juliana. Yo, de hecho, tuve muchos ataques de pánico, internos, y ella de verdad me calmó muchísimo, pero de verdad que nunca me imaginé estar en ese tipo de situación. No, es que nadie realmente. De verdad que el trauma, no, es que yo no lo quisiera llamar trauma, pero sí el daño psicológico que esto dejó, el no podernos cambiar de ropa, no poder bañarnos de nada, o sea, no asearnos por 3 noches, 4 días. Bueno, el baño, vamos a hablar del baño, eso no era un baño, eso era una pocilga, yo no sé cómo llamar esa. Ni siquiera una letrina Ni se le podía siquiera llamar una a eso. letrina. No, era Estaba- peor que los baños públicos, te lo Sí, juro. O sea, no es que había no había agua en agua. ese cuartel. No había agua en ese cuartel. Cuando decidían bajar las pocetas o el hoyo que estaba ahí, era cuando más o menos uno iba a hacer algo, pero yo de verdad, yo trataba de no ir. De esos 4 días, creo que fui 2 veces a ese baño. Sí, yo también. O sea, yo trataba de no comer ni de tomar agua, Para o sea, no lo tener menos que ir. posible para no ir al baño. Porque sí, yo me aguantaba a las 5 de la mañana que mandaban algún recluso a limpiarlo. A esa hora era que yo iba. O sea, cuando lo limpiaban, Juliana iba al baño. Ya en todo el resto del día no iba. ¿Y quién les daba comida? ¿El mismo cuartel? No. La comida, para empezar, que en el cuartel no tenían comidas ni siquiera para los mismos militares. Eso es un punto. Segundo, la comida nos las hacía pasar de nuestros familiares, pasaban por los militares y luego nos las hacían llegar. Bueno, esa era la información que nosotros manejábamos. Fue hasta después que salimos que nos dijeron que no toda la comida llegaba. Nosotros nos daban comida en la mañana, asumimos nosotros. Voy a hablar de mañana y tardes, bueno, y noches, pero no pongo horas porque nunca supimos las horas determinadas. En la mañana nos hacían llegar una parte de la comida. En la tarde también, aunque hubo uno de los días que no nos hicieron llegar toda la comida. Yo asumo que se la quedaron ellos. Ya. Es que, de verdad, honestamente, que ustedes me cuenten eso me hace revivir demasiadas cosas. Yo sí recuerdo que la presión que había de parte de las familias, de todos los que estaban metidos presos ahí, era bastante fuerte. Yo recuerdo hablar con mi hermana sobre todo y era como, Amanda, la verdad no sabemos qué es lo que les va a pasar. Porque con ustedes, en otro lugar, estaban metidos presos otros amigos. Y ellos creo que duraron más tiempo. Ellos duraron como 2 semanas. Y para cuando ustedes las metieron presas, ya ellos estaban por su semana y algo. O sea, no estaba muy segura de la situación. Y eso me preocupaba. Yo honestamente la pasé muy mal y me sentía tan culpable de no ser lo suficientemente útil. Y a pesar de que, o sea, no quiero hacer esto sobre mí, pero es así como que es las 2 caras de la historia. Es imaginarse lo que ustedes pudieran estar viviendo y uno vivirlo como 10.000 veces peor, porque yo siento que la cabeza te lleva a lugares mentales tan horribles que de verdad no
no sé, honestamente, incluso hablar de esto me pone como que demasiado emotiva, o sea, tengo que sí que la lagrimita aquí. Sí, a mí también. Intentando como no, como, ¿sabes? A mí también. Que de hecho, hablando de la comida, que Amanda, tú lo estabas mencionando, lo estabas preguntando, uno de los episodios que yo tuve adentro, ya eso fue en mi segundo día, donde la comida le estaba llegando a todas las personas y a mí no me estaba llegando, o sea, no me llegó nada durante todo ese día y como tú dices, ya la mente está en un sitio en donde no lo puedes manejar y no llevas un control y empiezas a pensar cosas que no tienes que pensar. En mi caso me puse a decir, o sea, a pensar cosas como que mis papás no me quieren porque a mí no me mandan comida, o sea, a todo el mundo le mandan comida y a mí no me llega. Ay, bebé. Pero es ese daño psicológico que ellos piensan que no están haciendo, pero Juliana lo presentó. No, yo estoy completamente segura que sí sabían lo que estaban haciendo. Sí, yo también sabía que sí, era Son todo a personas propósito. que no tienen ningún tipo de misericordia por más nadie y están, yo creo que, o sea, muchas veces es tan difícil de juzgar a estas personas porque uno incluso en estado de este tipo de situaciones, yo no me considero una persona religiosa, pero siento que en este tipo de situaciones rezar, entre comillas, siendo católica, era lo único que me mantenía sana y así era así como que dándolos un poco, como perdonándolos. O sea, yo decía, perdónalos Dios, porque estos seres no saben realmente lo que están haciendo, pero también era un conflicto muy grande para mí porque yo sí sabía, yo estaba muy clara que era lo que estaban haciendo y yo creo que también ellos estaban muy claros lo que estaban haciendo. Sí, entonces, y uno ahí dentro sufre de ese síndrome de Estocolmo de decir, ay, no, ellos no son tan malos, son amiguitos, porque claro, ya pasas varias horas con ese grupo de personas, hablas, te preguntan, de hecho nosotros entablamos conversación con muchos de los militares y intentamos hacer campaña política dentro, cambiándoles como un poquito el pensamiento, porque realmente son adoctrinados ellos, no actúan por actuar y porque se lo dicen, es como que vayan todos a matar a esta persona pero no saben el por qué, ni ellos están claros de cómo lo están haciendo, ni por qué lo están haciendo, entonces como que solo actúan porque otra persona se los mandó o se los dijo. Y nosotros intentamos hacer un poquito de esa campaña dentro de la cárcel. uh-huh. Ahora, ustedes, como yo hablé también de religión, ustedes acudieron, o sea, en estos momentos de zozobra, acudieron también a la religión, estuvieron como, o sea, lo consideraron alguna vez, o sea, no sé, es que ni siquiera me lo imaginé, yo estuve en la situación en la que yo decía, por favor, protéjanlas, o sea, lo que sea más grande que nosotros, protéjanlas. ¿Cómo fue su relación no solamente con otras personas, sino con la espiritualidad dentro de esta situación? Bueno, estando dentro, nosotras, de hecho, el grupo que nos tocó también era religioso y rezamos bastante dentro para calmarlos más que todo. Yo creo que como un mantra, como habías dicho tú. Y bueno, también yo personalmente sí soy espiritual. Yo decía, bueno, esto va a traer cosas después. Yo trataba de ponerme en perspectiva no de lo que está pasando, sino qué va a traer esto a futuro. Bueno, después de que un poco antes de que me entrara el pánico, porque estos fueron los primeros días y no el tercer día creo que fue que nos habían puesto la audiencia y al final se fue la luz en el sector, habían dicho que no se iba a hacer la audiencia ese día. A Juliana se la llevan primero que a mí del lugar donde iba a ser la audiencia al principio y a mí ahí me entró el pánico. De verdad que yo decía, nos van a eliminar, nos van a desaparecer. Y bueno, ahí yo decía, ok, me entró el pánico, que yo no me pude calmar hasta que volví a estar con Juliana ahora en una habitación más pequeña, con menos cosas, 19 personas, hombres y mujeres, en la noche y sin luz, una luz parpadeante.
y sin ventanas. Ya en ese punto yo decía, Dios santo, Dios mío, de verdad protégenos. Yo todavía estaba un poco conectada con mi espiritualidad, pero tampoco, o sea, ya lo estaba como perdiendo un poco el control. Y bueno, fue de verdad que fue Juliana, el apoyo de ella, que me hizo como que entrar en un poco de razón para el día siguiente. Yo soy una persona que vive en el momento, porque si me pongo a pensar en lo que estoy pasando, o sea, yo creo que estaba viviendo como en automático y mi ser como autodefensa era ser lo más social posible con todas las personas que habían ahí adentro, hablar y así despejar mi mente, como que no estaba encarcelada realmente, sino que sí, mi cuerpo físico estaba ahí, pero mi mente no. Y en esta historia, en el segundo día, nosotros en ese cuarto, estábamos primero en el cuarto donde nos metieron al principio, llegó otra camada de reclusos y ahí llegó un amigo muy querido para nosotros que es Alexis, que no nos dejaban estar con él. Él sí llegó esposado, o sea, con las otras personas que agarraron con él. A él lo sacaron de su casa, imagínense. O sea, ni siquiera es que él estaba protestando, lo sacaron de su casa. Y yo me refugié mucho con él porque cuando se va la luz, que era el día de nuestra audiencia, que todo se desploma para nosotras porque ya obviamente es algo como que un premio que ya estamos a punto de salir y realmente no sucede. Nos cambian de cuarto y no cabíamos a tal punto de que terminamos Andreina y yo en el pasillo con él y estuvimos ahí hablando hasta que ambos se quedaron dormidos porque a mí me costaba bastante eso de dormirme en esa situación. Y yo de por sí duermo muy mal y tengo bastante insomnio, en esa situación menos iba a dormir. Yo soy peor. En una situación, no, en este tipo de situación yo soy peor. O sea, si es mucho lo que está a mi alrededor, simplemente apago mi mente, me duermo. Wow. Es increíble. Y me Dos quedé estilos hablando, de supervivencia diferentes. Sí, me quedé hablando con uno de los guardias hasta que uno hizo un turno, o sea, hicieron cambio de turno y empezó uno a amedrentarme y a hacer preguntas bastante personales y fuertes. Este guardia me da la orden de que me vaya a dormir para el cuarto donde nos tenían antes, en la camilla que les estaba comentando que estaba ahí. Y yo obviamente al principio me rehusé demasiado porque todo el mundo estaba durmiendo excepto yo. Y ¿qué hago? Me está diciendo que vaya a esta camilla. Cuando entro al cuarto... ¿Y esa camilla de esa habitación estaba sola? No, habían 2 camillas ahora, no sé, creo que la otra estaba en ese cuarto y pasaron esa camilla allí. Y habían 2 camillas y en una de las camillas estaba un militar durmiendo que se estaba escondiendo para no irse a Táchira, porque los estaban mandando para Táchira, y que es otro estado de Venezuela. Y yo me acuesto en la otra camilla. Yo me acuerdo en esos minutos que yo pensaba, yo decía... No voy a pensar lo peor, yo creo que es mi mamá diciéndome que descanse. Me están dando la oportunidad de que yo descanse y me acosté y obviamente no pasó nada, gracias a Dios, pero mi cerebro se apagó. Solo sé que cuando volvió a reactivarse estaba Andreina en pánico afuera porque no me veía. Sí, yo decía, ¿dónde se llevaron a Juliana? ¿Dónde está Juliana? Y Alexis, no sé qué era lo que me estaba diciendo, como que no, ella está aquí, está en el cuarto. Y yo como que... ¿Cómo que está en el cuarto? ¿Está en el cuarto sola? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le están haciendo? Y fue cuando ella salió, me estaba diciendo que había estado dormida, pues. ¿Y Sí, eso fue la noche antes de que lo soltaran? Sí, fue la noche antes de que nos soltaran, o sea, fue el día 3 básicamente. A mí me despertaron con linternas, 5 guardias, yo no podía ver, de hecho, y me empezaron a hacer un montón de preguntas. En dónde trabajaba mi papá, de dónde era, dónde vivía, cuántos hermanos tenía, qué hacía, de dónde me había graduado, qué edad tenía. O sea, eran demasiadas preguntas con una linterna escandilante. Y recuerdo las palabras de uno de los guardias que me dijo, bueno, ya sal de aquí, no va a pasarles nada, hoy salen. Eso fue lo que me dijo. Wow. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Salen del lugar sin audiencia.
¿Y bajo qué condiciones? No, esta segura sería la segunda audiencia, o sea, retomando a la audiencia que habían pospuesto porque se fue la luz. Y ese día, de hecho, pasa todo el día hasta la noche y a nosotros nos sueltan en las madrugadas, o sea, ya sería, ¿qué? El cuarto día. Y nos sacan con una camioneta blindada porque las personas que son de la zona apoyan al gobierno y no tienen cómo ellos controlar lo que exactamente puede y pasar a son ustedes personas fuera agresivas. Entonces a nosotros nos sacan en camioneta blindada y nos regresamos a nuestras casas esa misma madrugada. Que de hecho recuerdo que Pero me dejaron las sacan y las llevan ¿para dónde? a nuestras casas directamente. O sea, ¿escoltadas o literal Una como sola si fuera un camioneta. transporte así como... No, Pero es que eso no fueron ellos ellos. veían dónde estuvieron. Ese vehículo no era de ellos, ese vehículo era del foro penal. Ya. Ellos fueron los que Es nos que- sacaron directo a nuestras casas. Se reencuentran con su familia. ¿Qué fue lo primero que pasa? Yo me puse a llorar, eso fue horrible. O sea, de verdad olía a perolito. Discúlpenme a todos los que estuvieron ahí, me abrazaron. Mis vecinos, mi novio, mi mamá, mi papá. Mi hermano no estaba. Yo recuerdo que ese día que nos soltaron, mi hermano había cumplido años. Y lo primero que yo hice cuando me dieron todas mis pertenencias fue escribirle un mensaje de feliz cumpleaños. Y llego a mi casa, abrazo a mis padres. Uy, Dios, no sé cómo olía. Mi mamá me tenía una sopa que ya yo venía hablando con Andreina. Yo que yo necesito una sopa de mi mamá. Y me tenía una Ya. sopa Tan bella. que yo tanto anhelaba. Y lo primero que hago es, cuando los abrazo, es que se me salen las lágrimas. Ay, se me erizó la piel. Sí, es que yo me enteré, yo estaba dormida, obviamente cuando pasó todo eso. Una de las, o sea, yo puedo decir que al día dormía como 3 horas. Yo pasaba la mayor parte de la noche despierta hablando con todos porque obviamente el cambio horario, lo que sea, aquí en Europa era a la 1 de la mañana y allá era de tarde. Entonces yo podría decir que yo dormía en eso entre las 3:30 de la mañana como hasta las 8 máximo. Y cuando yo me despierto eran como las 7 y algo y yo era el grupo de mi familia en donde me dicen, ya soltaron a los muchachos, ya Juliana está en su casa, todo está bien. Y fue así como que, no sé si fue que se me bajó la tensión o es una presión o un estrés dejando mi cuerpo, pero igual era así como, yo necesito hablar con Juliana y Juliana me... O sea, era insólito porque Juliana llegó y me decía, Amanda, tranquila, yo estoy bien. Y yo dije, pero ya va. O sea, ¿quién tiene que estar calmando a quién? O sea, no, eso no es así. Porque me acuerdo que hablo con Juliana y yo me acuerdo que también unos días después soltaron al grupo este de amigos que también estaban presos. Y para mí, yo siento que el miedo bajó, pero ahora tenía miedo de todo lo que eso iba a conllevar, porque la historia no termina ahí, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces más adelante? Bueno, desde mi experiencia, desde llegar a mi casa, reencontrarme con mis padres, bañarme, muchas gracias. Esa siguiente semana fue un poco anormal, porque es como que pasas de un sitio donde te privan de libertad a estar en un sitio muy seguro. Y aunque tú deberías sentirte seguro, no sabes en realidad cómo sentirte. No sé si me explico. Claro. Esa semana recuerdo que obviamente no fui a trabajar, me pasé dormida esa semana, perdón. Ese día siguiente, porque yo sí fui a trabajar la semana, muchas gracias. Ese día siguiente recuerdo que dormí todo el día. Yo hablé con mi madre, en ese momento estaba trabajando para la empresa donde mi mamá también trabajaba. Y le dije, no, yo tengo que salir, no me puedo quedar sola porque recuerdo que durmiendo, si había un ruido o algo me despertaba enseguida. Y esos siguientes días a eso, le estaba también comentando a Juliana antes del podcast, que esos días fueron anormales para mí. Ese momento de que nos sueltan a yo emigrar de Venezuela a Canadá
ese tiempo, yo de verdad no recuerdo mucho de cómo pasó. Es muy borroso. Y eso que en ese tiempo me gradué de contadora. Wow. Hablé con mi hermano. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento que te sueltan 5 meses. y te vas? 5 meses Wow. pasó. Y en ese momento también Juliana emigra. Y son como momentos de, ok, esta persona se está yendo también. Se me abren muchas posibilidades, eso sí. Y yo quiero remarcar esto. Después de que a mí me meten presa y me sueltan, a mí se me abrieron puertas a otros países que yo no tenía presente. O sea, yo no pensaba emigrar a Canadá antes de que me metieran presa. Y aún teniendo aquí a mi hermano en Canadá. A mí se me abrió esa puerta fue porque ya pasé a ser perseguida política. Y es esa esa oportunidad que se me abre, y de hecho la hablé mucho con mi madre y con mi padre y con mi hermano. Y fueron esos 5 meses de razonar conmigo misma, ok, me voy, ¿cuáles van a ser mis planes después de eso? Ya me gradué aquí, ¿cuál es mi futuro en Venezuela y cuál sería mi futuro en este otro país donde voy a volver a empezar? Mi pregunta para ti es la siguiente. Yo por lo menos ya lo había nombrado en el podcast anterior, bueno, no en el anterior, pero en otros podcasts, que yo sí tenía presente la idea de salir de mi país, estudiar un máster y bueno, regresar o ver qué mundo es con mi vida, porque para mí yo le pertenezco al mundo, que si bien es cierto, Venezuela es mi hogar y es mi casa, yo la idea de experimentar el mundo siempre la he tenido muy presente. Y que yo siento que el ser humano es nómada de por vida, de que lo tenemos en nuestros genes y que los ciclos se repiten, así como mi abuelo emigró de Italia por la guerra y está en Venezuela, yo tuve que emigrar de Venezuela, no por guerra, pero sí por dictadura y viceversa, y así otros países. Y habrá gente que tiene la emigración de nata en sí y quiere experimentar lo que es vivir afuera sin ser obligado a salir de su país. Pero ¿a ti esta situación te obligó a salir de tu país o era algo que ya tú tenías pensado hacer? No. Mi tren de pensamientos cambió muchísimo. Mi plan era estar en Venezuela. Yo la emigración nunca la tuve tan presente. Cuando empezó la crisis sí tenía varios escenarios en que podría salir, pero nunca tomé esa decisión. Yo no quería tomar esa decisión, por así decirlo, de salir. Porque para mí iba a cambiar en algún momento Venezuela. Yo me iba a quedar... A mí me encanta viajar y mi plan era quedarme en Venezuela y viajar a otros países. Porque a mí la cultura de otros países, esa globalización me encanta. Pero como tú dices, Venezuela es mi casa. Y lo es, todavía es mi casa. Es la casa de todas. Es la casa de todas. Y nuestro primer amor. Eso es algo que yo siempre lo he dicho. Es como yo lo he dicho, por ejemplo, a mi mamá. Yo siento que el amor de madre es tu primer amor. Es como que el primer contacto que tú tienes. Y en el contexto histórico en el que nacimos y crecimos y la fortuna de tener las familias que tenemos, nos enseñó a amar la trama más que el desenlace. Nosotras, y eso es algo que, marica, siento que voy a llorar, ¿no? Se le aguarda. Yo siempre lloro, esto es normal, ¿ok? Así que tranquila. Es algo de que a mí me parece increíble y admiro mucho la manera en que piensan las dos, porque yo sé que Juliana también lo pensaba así, que de repente en algún momento estudiar afuera o tener tu experiencia fuera de Venezuela y luego regresar como muchas otras personas de otros países lo hacen, como si nada. Pero hay mucha gente, o sea, la relación con nuestro país también puede ser una relación de amor y odio, y mucha gente como que tiene eso de que ama más la trama que el desenlace, que independientemente de lo que pase, el amor por nuestro país es grande y va más allá, y es como el amor de una madre que un hijo siente hacia su mamá. Es un amor muy hermoso y es un amor que uno anhela y extraña muchísimo estando fuera.
yo dentro de las cosas que aprendí estando fuera, porque yo me fui del país sola, o sea, yo llegué a otro país sola y me tocó construir mi propio hogar, que en mi cabeza era yo. Aprendí la importancia de confiar en mí misma, porque uno siempre está como que a la expectativa de que, por ejemplo, yo de repente no me fui con familia, pero conseguí familia en el camino, y que a pesar de que entre comillas estaba sola, yo me sentí muy apoyada. Ustedes se fueron con familia y están con familia hoy día, pero yo pienso que un paso importante es para tomar este tipo de decisiones como las que tú tomaste, Andreina, así de decir, bueno, ya Venezuela no va a ser Claro. mi casa, mi residencia, sino que va a ser otro país del cual Claro, era... solamente he estado una vez anteriormente. Sí, eso es lo que le decía a Juliana. En estos 5 meses fue cuando yo me presenté la idea, o sea, me planteó, ya tengo que cambiar mi historia, ya no va a ser la historia de yo tratando de cambiar mi país, va a ser yo misma, qué es lo que voy a hacer con mi vida. Y es cuando me planteo emigrar de Venezuela, y con este tema se me abre esta puerta de venirme a Canadá con mi hermano. Yo siempre he sido muy agradecida de que, ok, este episodio traumático trajo muchas cosas buenas, porque de verdad yo estoy muy agradecida con cómo este país me ha recibido. Yo traté de ponerme la mejor mentalidad posible de, ok, no voy a ser como que, ay, llegué yo, denme en dinero, denme en comida, denme en residencia, whatever. Yo traté de venir y con mi mente súper abierta, y de que ahorita ya no voy a empezar a ser a una migrante más. Un inmigrante no se va de su país porque quiere, se va de su país porque ya sabe que bajo esta situación ya no se siente seguro. Entonces, cuando a ustedes les pasa esto, yo recuerdo estar en clase y hablarlo con mis compañeros de clase y decirles, es que ojalá nunca tengan que estar en los zapatos de alguien que ha pasado por esto. O sea, que en esencia todos hemos pasado por algo así, nuestros ancestros han pasado por cosas así, porque las historias son cíclicas, la vida es cíclica. Pero para mí siempre fue como... yo siempre tenía una fijación por entender ese tipo de cosas, pues. Y estuve leyendo mucho sobre espiritualidad y filosofía, y para poder entender este tipo de cosas y también para poder saber explicarlo, porque creo que yo nunca me había planteado tener la madurez emocional como para hablar de esto, porque dentro de todo me considero que para todo lo que hemos vivido somos personas muy jóvenes. Creo que incluso a la edad que tengas esto no es algo fácil de procesar, y me he enseñado a mí misma y a través de todas las experiencias que he tenido a estar presente, porque una de las cosas que más sufrí estando fuera los primeros años de migrar fue manejar la culpa, fue manejar el estrés postraumático en que uno cae, fue lidiar con el hecho de que el qué pasaría si me hubiese quedado en Venezuela desapareciera de mi mente, porque ese futuro o esa realidad alterna no iba a llegar. Lo único que yo tengo ahorita es el presente, y lo único que puedo hacer con mi vida es mejorarla a partir de ahorita y crear esa nueva realidad que iba a ser construirla desde cero y preguntarme, entonces si esta no era lo que iba a ser mi vida, entonces ¿qué iba a ser? Entonces, obviamente, Yolanda y yo venimos hablando de esto, de que hubiese sido nuestra vida en Venezuela, pero luego también pasa que hablamos de lo agradecidas que estamos de tener esta oportunidad, y que no todo tiene que ser tan malo. Pienso que
esta, entre comillas, tragedia que nos pasa nos abrió la puerta a oportunidades que en nuestra vida hubiésemos tenido o hubiésemos imaginado que íbamos a tener. El lado positivo de la historia en el que nos trajo todo esto, no solamente que si bien es cierto, ocurrieron cosas negativas y hubo muchos cambios dentro de mi personalidad y dentro de mi paz mental, porque como decía Andreina, yo también borré muchos capítulos y muchos episodios que yo creo que para sanarme o para sanar mi cuerpo los tiene guardados bajo llave en su adyacente inconsciente. Pero como dices tú, buscábamos oxígenos y encontramos sueños, que eso es una frase muy famosa de Drexler, y no somos lo que nos pasa, sino qué hacemos nosotros con eso que nos pasa, cómo nosotros vemos esas oportunidades, cómo nosotros vemos todas esas oportunidades con lo que tenemos y con las historias que nos pasan y cómo nos cuentan y qué podemos sacar de aquí. Y siempre lo hemos dicho en este podcast, nosotros somos muy privilegiadas de la forma en la que emigramos de nuestro país, porque a muchas personas le han tocado situaciones mucho más fuertes y sí, a veces nos sentimos culpables por eso, pero realmente es algo que nosotros no podemos manejar y ya pasamos de ese amor a nuestro país, que siempre existirá y siempre va a estar ahí, porque para mí no, o sea, la idea de yo devolverme todavía no se ha apagado en mi mente. Pasamos de eso a ya estar más presentes con nosotros mismos, vivir nuestro presente y ser un poquito más egoístas, en primero pensar en nosotras y en todas estas oportunidades que se nos abrieron y aprovecharlas de una mejor manera. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos niñas. Yo también pienso que todas las decisiones que tomamos en la vida son puntos de partida para nuevas decisiones. Y si nos quedamos pensando en la última decisión que tomamos, si esta fue la correcta, perdemos tiempo para seguir avanzando y seguir con nuestras vidas. Y ya en este momento me siento muy, muy agradecida y contenta porque donde estoy bien, y cuando uno está bien puedes ya ayudar a otras personas, a tus familiares o a los que están cerca de ti. Sí, y creo que eso es algo que incluso hablamos antes de empezar el podcast, de que hay que aplicar la que hacen en los aviones, ¿no? Ponerse primero la mascarilla de oxígeno y para poder luego ayudar a los demás. Porque yo sé que después de mí, por ejemplo, migraron muchos amigos míos y yo creo que obviamente la migración también es un proceso de luto, es un proceso bastante fuerte en donde vas por fase, ¿no? Vas por todas estas cosas que te dices, bueno, estoy triste, estoy feliz, no sé qué, hay veces te sientes mal, hay veces que te sientes bien y lo importante de esto es la salud mental, lo importante es sentirse apoyado y apoyar a los demás. Yo también estoy muy agradecida no solamente de que estén bien, sino que estén en una etapa de su vida preciosa en donde tienen un futuro más brillante de lo que pudieron haber tenido en otra situación, porque obviamente es eso, es concentrarnos en que este es el presente que tenemos y el único que vamos a tener, porque el futuro es una promesa, realmente no estamos muy seguras de lo que va a pasar. Y mientras eso suceda o no suceda, uno tiene que buscar siempre la felicidad, sea lo que sea que eso signifique. Quiero terminar este podcast agradeciendo a Andreina por ser parte de esta historia que nosotras estamos contando, por ser esta voz que nos acompaña el día de hoy en este capítulo. Espero que podamos hacer un capítulo más alegre y menos emotivo en otra oportunidad. Pero también quiero agradecer a Amanda por empujarnos, porque Amanda tiene este toque de amistad de que empuja a las personas a hacer cosas que no se atreven, y yo y Andreina, o sea, ni yo ni Andreina habíamos hablado de esto en público o fuera del anonimato, porque la primera vez que hablamos fue para una entrevista de la BBC que fue anónima, pero es la primera vez que contamos esta historia y lo hacemos desde otro punto de vista, ya habiendo pasado también 3 años de esto. Revivirlo no es fácil, contar esta historia no es fácil, y
ni nada, pero también ayuda a sanar y es lo que veníamos hablando con Amanda en el capítulo anterior de las amistades, que este podcast para nosotros se ha convertido como en una terapia masiva. Entonces nada, Ami, te adoro, gracias por compartir con nosotras este capítulo. Ay, las amo. Ay, tan bellas. Qué bellas. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Son de verdad ustedes dos increíbles. Espero que este proyecto siga creciendo y que venga con muchísimos éxitos para las dos. De verdad que tienen un don y me encanta escucharlas todos los lunes y seguirlas por sus redes. Muchísimas gracias por habernos escuchado otro lunes más. Esto fue Sin Juzgar a Nadie. Nos puedes buscar y oír un nuevo capítulo por Spotify, Apple Podcasts y YouTube. También puedes conseguirnos en nuestras redes sociales como @sinjuzgaranadie, @amandamichelena y @julianayone. Y nos estamos escuchando. Bye, las prontísimo. queremos.